Me parece que con el colapso soviético se creó una nueva situación, digamos, creo que los dueños del capital, los dueños del poder de las áreas más grandes de la Tierra, se vieron liberados de problemas como la opción del capitalismo-socialismo, por ejemplo, y curiosamente volvieron a usar los métodos de explotación económica, por ejemplo, que caracterizaba el capitalismo más primitivo. En realidad no fue solamente con el colapso soviético, fue una cosa bastante curiosa que simultáneamente con el colapso soviético hubiera un cierto derrumbe del estado de bienestar, del modelo de socialdemocracia. Todo eso también se fue medio entrando en crisis simultáneamente, y de alguna manera el viejo capitalismo manchesteriano volvió sin problemas, y creo que lo vemos, por ejemplo, con el tema, yo diría, el retorno de las economías de enclave. Las economías de enclave caracterizaron el capitalismo de su primerísima época, cuando iba a distintos lugares, a distintas costas africanas o americanas, a llevarse un producto valioso, o dos. A partir de ese momento el capitalismo se despliega, pero se despliega fundamentalmente con una nueva forma. Ya no es ese capitalismo industrial, etc. No, es el nuevo capitalismo financiero. Y allí viene lo que tanto se habla de la globalización. Lo que realmente intentaron globalizarnos fue básicamente en el área de las finanzas. De pronto el mundo se despertó que una mañana había que estar alerta con el tema de cuánto era el costo país, cuánto valía el país, cuánto cotizaba la bolsa de Nueva York, el Nikkei. Todos los noticieros televisivos de cualquier lugar del mundo, hasta del país más atrasado, nos pasa el Dow Jones cuánto estuvo la bolsa de Frankfurt, etcétera, etcétera. Y eso es una clara demostración de cómo nos han trasladado ese modelo financiero que mueve gigantescas masas de dinero sin saberse realmente quiénes son sus propietarios y cuáles son realmente los intereses finales del mismo. Cualquier fenómeno de extracción colonial tradicional en la época de la colonia fue juego de niños al lado de lo que se extrae en este momento. En todo sentido, desde la megaminería de metales hasta la megaminería de la soja. Es decir, la cantidad de nutrientes, la cantidad de recursos propios que se pierden no tienen precedentes. Es decir, tenemos mucho más fenómeno colonial hoy, en pleno siglo XXI, que el que hubo antes, por la escala en que se produce. Entonces, al no haber este balance, al no haber resistencia ambiental, el efecto ya se da sobre las personas. Y tal vez lo más patético es cuando consideramos lo que se llama el agua virtual. Los países, por ejemplo, el caso de países europeos o el caso de China, lo más cómodo que puede haber es lo que nosotros les proveemos. Ellos utilizan o bien los subproductos de la soja, aceite, harinas o los propios granos de soja, pero sus plaguicidas quedan acá. La destrucción del suelo queda acá. Los vacíos de nutrientes quedan en Argentina. Y el agua utilizada para los cultivos, es agua que se consume en Argentina. Cuando uno se pregunta por qué estas cosas suceden, no suceden por casualidad. A mí me parece que hay un modelo, digamos, un modelo de distribución de roles. En otras épocas decíamos la división internacional del trabajo, pero hay un modelo donde Latinoamérica ha sido de alguna manera combinada o puesta en el rol de proveer
recursos naturales que requieren el comercio internacional para darle de comer a los chanchos chinos europeos o para producir determinados bienes tecnológicos, etc. En esto entra la agricultura y entra la minería. Son dos problemas diferentes, pero nuestro país es un claro representante, como ninguno en Latinoamérica, diría yo, es muy claro, donde la agricultura configura esto que destacábamos como un método, como un sistema extractivista de recursos que lleva agua, minerales del suelo, se carga los bosques, desaloja los territorios, etc. Y la minería que se lleva metales. El día de mañana también será el agua. Lo que ocurre es que hay una enorme dificultad para entender en esta nueva etapa del mundo, que es la etapa de la globalización, el modo en que las corporaciones o los imperios se han adueñado de nuestra vida. A diferencia de lo que ocurría en los años 40, 50 o 60, ahora se han instalado y nos han modificado los gustos, las maneras de pensar, lo que comemos, el modo en que hacemos el amor, el modo en que parimos los niños. O sea, han establecido pautas y nos han modificado los saberes, o nos han hecho olvidar los saberes, y nos han modificado las costumbres, adecuándolas a una etapa de consumo donde evidentemente nosotros dependemos de ellos. Entonces, y a esto nosotros le llamamos el agronegocio. Aquí en el fondo existe una fuerte discusión filosófica, más allá que una cuestión técnica. La cuestión filosófica gira en torno a la pregunta: ¿la vida tiene dueño? Aparentemente, para muchas empresas multinacionales, la respuesta a esta pregunta es sí. Mañana a las 9:30 comienzan los paneles sobre las consecuencias del modelo y las resistencias populares. Luego de 1:30... Cámara. Anda. Pueblo Verde, escena 1, toma 3. Bien. ¿Qué es la biodiversidad? Bien. Una primera respuesta sería que la biodiversidad es el conjunto de los seres vivos, una respuesta de enciclopedia, el conjunto de los seres vivos que existen. Tomándose en serio la pregunta, es más que eso, en la medida en que la biodiversidad incluye también por ejemplo, sus interacciones. Y las interacciones entre los organismos en el plano individual, pero también interacciones que tienen que ver con otro orden. Por ejemplo, las relaciones que pueden haber entre poblaciones
las relaciones que puede haber entre una población y su ambiente, la relación que puede haber entre especies diferentes. De esta manera la biodiversidad se asume como lo viviente, muy impreciso como respuesta, y muy difícil de abordar cuando uno la estudia. Pero tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, porque cualquier intervención humana tiene que comprender, por ejemplo, lo que significa cómo haces no solo para reemplazar los organismos vivientes, sino también reemplazar esas interacciones complejas que están en juego. Estaría bueno que no confundamos biotecnología, ingeniería genética, transgénesis, porque expresan procesos bastante diferentes. La biotecnología es tan vieja como la humanidad y es la utilización de la vida en procesos tecnológicos. Por ejemplo, se hace vino, pan y cerveza a partir de la biotecnología. Tampoco confundir la ingeniería genética con la transgénesis. Hoy, por ejemplo, comemos un tomate larga vida, que es producto de la modificación genética, quiere decir que se le sacó un gen para que no se pudra. Y por último, lo que decíamos recién, la transgénesis, que es introducir un gen que naturalmente no podía estar en la planta. Repito recién, la soja transgénica tiene un gen de una bacteria que le permite resistir a un tipo específico de herbicida. Las plantas de algodón, BT o Bacillus thuringiensis resistente, quiere decir que tiene un gen de una bacteria, en este caso, que hace que cuando un insecto del tipo Lepidopteros o Isocas mastique ese algodón, esa planta de algodón, perdón, la isoca muera. Monsanto inventa en la década del 90 un producto, en este caso la soja, que es resistente a un herbicida que ellos mismos fabrican. Esto les lleva a ofrecer un modelo que ellos llaman de labranza cero, es decir, mover muy poco el suelo, saturar el suelo de herbicidas y sembrar allí esta semilla resistente a los herbicidas. Ellos ofrecen el paquete tecnológico y al mismo tiempo lo compran. A veces uno puede decir, ¿y para qué se le ocurre a alguien hacer una soja resistente a un herbicida? Y bueno, acá tenemos una práctica cultural en el sentido de cultivo, ¿no? No nos olvidemos que de cultivo viene cultura, y las prácticas culturales también son las prácticas agrícolas, que evita dar vuelta a la tierra, ¿no es cierto? No tiene que estar el deyuye, una serie de tareas que siempre se han hecho en la agricultura, que siempre han sido parte de la vida campesina, que siempre han dado trabajo a cientos de personas y que hoy no los necesitamos. Los convertimos en gente sobrante porque con veneno nos es suficiente, ¿no es cierto? Ahora, claro, imagínense que esta plantita va creciendo y ¿cuántas veces se lo rocía? Se podría arrancar de mucho tiempo atrás, pero está claro que a partir del año 55, 1955, nosotros empezamos a perder territorio de soberanía nacional y en el sector agropecuario, en el sector de elaboración y soberanía alimentaria, se vio claro cómo la matriz económica y el modelo que se empezaba a desarrollar, que luego lo profundiza la dictadura militar y sobre todo la destrucción y entrega completa en los años 90 del menemismo, del neoliberalismo, vino a dejarnos hoy esta matriz que se sigue sosteniendo, donde la producción de alimentos ha sido una de las herramientas de dominación donde ha avanzado tanto las grandes potencias sobre nuestro país como los grandes capitales. La expansión sojera es como el paradigma del agronegocio. Y el agronegocio para nosotros está dentro de lo que caracterizamos como las actividades extractivas, junto al petróleo, junto a la minería, junto a la forestación para las papeleras
y las unimos al modelo extractivo porque hay una lógica económica que las une a todas. Digamos, o sea, el capital financiero empieza a interesarse en este tipo de producciones y es muy claro en el nivel del modelo sojero. Los famosos fondos de inversión o pool de siembra, donde aparecen, digamos, estos capitales, que algunos son nacionales, sobre todo cuando estamos en el nivel de los pool de siembra o fondos de inversión pequeños, y algunos son muy grandes. Y esos muy grandes son con fondos donde ya no encuentran las tasas de retorno que habían encontrado en décadas anteriores en el momento de auge del capital financiero internacional y se empiezan a interesar en las famosas commodities. Bueno, por sistema agroalimentario me remito a no solo la producción agropecuaria propiamente dicho, sino también todo lo que hace a la comercialización, el procesamiento industrial y el consumo de alimentos en nuestro país. O sea, en la década del 90 hubo transformaciones importantes en nuestro sistema agroalimentario y eso incidió sobre una serie de factores, entre los cuales también incidió sobre el consumo alimentario en nuestro país. No tenemos tiempo, en realidad esa es la consigna para cocinarnos, nos hemos alejado de la cocina. Hoy en realidad ya ni siquiera almorzamos, no nos sentamos en una mesa, el desayuno es casi nulo, comemos rápido y en realidad no nos nutrimos, en realidad lo que hacemos es saciar el hambre, que es una cosa muy distinta. Soy Manuel Rodeiro, trabajo de pasante en el área de planeamiento y voy a leer los ingredientes del canicama. Surimi de polaca, preparado a base de pescado blanco, azúcar. Proteína aislada de soja, almidón de maíz, sal, huevo en polvo, dextrosa. Proteína de soja, espesante, carragenina, emulsificante, tripolisofato de sodio. Carne vacuna, agua, harina de soja, sal, pimienta, colorante, caramelo, INS 150. Poliglicerol, polirrinosinlato, aromatizante artificial, vainilla, cacao, azúcar, maltodextrina, estabilizante, goma arábiga. INS 420, EMU, INS 471 y 322, RAI, INS 500 II y 503 II, CONS. Maltodextrina, emulsionante, lecitina de soja, carbonato de calcio, sulfato de zinc. Emulsionante, lecitina de soja. Lecitina de soja, lecitina de soja. Contiene trigo, gluten y soja. Ni idea, porque no estaba al tanto de los componentes de las galletitas. Me da un poquito de asco esas cosas con nombres raros como fosfato tricálcico y todo eso. Me da un poquito de miedo. Me está dando un poquito de miedo lo que estoy comiendo. Pero igual es rico. Igual es rico. No, nunca. ¿Por qué? Confío en lo que estoy comprando, creo que ya sé lo que estoy comprando. No, casi nunca los leo. ¿Y por qué? Porque me los dan a probar y si me gusta lo como y si no, no. No me fijo qué es lo que tiene, me fijo en el sabor nada más. Que la mitad, algunas cosas entiendo lo que dicen y otras cosas no. Que estaría bueno que usaran un lenguaje técnico, pero también que se pueda entender a las personas comunes, digamos. Y saber interesarme más por lo que estoy comiendo.
Tendría que averiguar, pero bueno, sí. Pueden poner más detallado qué es cada cosa, sería mejor. O sea, yo creo que somos lo que comemos, creo que nuestro bienestar físico, emocional, viene a partir de lo que comemos, porque la comida transmite amor, transmite sentimientos, un montón de sensaciones, y todo eso está dentro de lo que vos comes. Si vos comes comida muerta o comes comida demasiado industrializada, eso es lo que tu cuerpo recibe y así es como te podés sentir. El aplauso, señoras y señores. Tercer mejor, Tanino Infiltrado, boxes número 10, expositor, Código Sociedad Anónima. Finaliza con 4 minutos y 54 segundos y 17 centésimas. Agrosoja, agropapel, são todos os temas que temos nos painéis nas rodovias. Todos estos temas están en los outdoors. Agrobife, que é a carne, para ele lembrar que bife é. El espacio público de la sociedad industrial estaba dominada por instituciones y la política, el Estado y las fuerzas políticas, los partidos políticos. La nueva sociedad está en la esfera de la comunicación, es decir, el tiempo de estados red, de instituciones supranacionales y de gobernanza global es la nueva plataforma sobre donde corren estas cuestiones de creación de poder y comunicación. Yo creo que la comunicación nuestra, digamos, del sector, tiene que estar empezando a articular esta visión nueva de comunicación, pensando la comunicación como creación de poder. ¿Sí? La comunicación no es para decir qué bueno que somos nosotros, qué lindo que nos vemos, sino que tiene que haber un proyecto de poder que no es un proyecto de poder exclusivo del sector agropecuario, que es un proyecto de poder que segmenta de otra manera. Es un proyecto de poder del interior, es un proyecto de poder de la gente que cree que el esfuerzo vale la pena, es un proyecto de poder de la juventud que quiere y que confía en sus fuerzas y que considera que la globalización es una oportunidad. Bueno, lo primero que podría decir, ayer en una charla con la gente de la industria farmacéutica, se me ocurrió decir que en realidad la soja, cada grano de soja es como una píldora, ¿no? Es una píldora que contiene proteínas, que contiene aceite, y además, yo me acuerdo que Hipócrates creo que dijo que el alimento sea tu medicina, o sea que un grano de soja, que es alimento, podría ser también tu medicina. Es decir que en el fondo producimos camiones de píldoras y exportamos barcos de píldoras. Y que para producir eso, que tiene un altísimo valor agregado, como tiene cualquier otro medicamento, lo que sea, es necesario que converjan la actividad, la creatividad,
el trabajo, el esfuerzo de mucha gente de distintos lugares. Por supuesto, los productores, que son los que siembran, pero también los que hacen las maquinarias para sembrar, que son los que producen las sembradoras, las cosechadoras. La industria química, que son los que hacen las moléculas químicas de productos agroquímicos, insecticidas, fungicidas. La industria de la biotecnología para hacer los inoculantes, para hacer semillas mejores, que resistan a enfermedades y que reduzcan la aplicación de estos agroquímicos. La industria petroquímica, que produce el nitrógeno, el fertilizante, los camiones que transportan esos granos, los combustibles. En suma, es la electrónica, porque muchas de esas máquinas tienen electrónica, muchos servicios como la educación misma, la formación de operarios para poder sembrar. Es decir, es un proceso productivo que tiene como fin crear estas píldoras que en el fondo es proteína y aceite, que es un insumo básico en la alimentación de los seres humanos. No tanto de presentar el lugar, sino de la acción, o sea, sí entiendo, no funcionan como situacionales. Exacto. O sea, son meramente narrativas del contenido. Bueno, ahora ver una lechuza es casi un hallazgo. Supongo que la lechuza muere después de las fumigaciones a comer insectos envenenados. Supongo, tendría que describirlo un biólogo. Pero estoy casi seguro, convencido que es por eso. Igual pérdida de aves de todo tipo, de todo tipo. Acá era muy común ver bandadas de jilgueros, de corbatitas, todo ese tipo mixto, ese tipo de ave que habitan en este lugar en bandadas muy numerosas. Que no se ven más, se ven de a uno, de a dos. Hay un pájaro que se llama carpecho, que vive en el trigo. Había bandadas numerosas, pero muy numerosas. Bueno, ver uno ahora también es como ver una lechuza, es casi imposible. Bueno, yo soy el doctor Ávila Vázquez, soy docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Córdoba. Soy subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y por la problemática de Barrio Ituzaingó nos vinculamos a este tema. En estos dos congresos vinieron más de 400 colegas de distintas provincias, de 10 provincias vinieron, donde el problema es fuerte, ¿no? Y en general todos los médicos de los pueblos fumigados nos decían de que sí, de que había cambio en la característica de las enfermedades de su población. Sí, muchos médicos, gente de edad, inclusive mucho más grande que yo, que hacía 30 años que atendían a la misma población y que veían de que había cambiado totalmente, que ahora era muy frecuente los cánceres, muy frecuente los problemas reproductivos. Acá la autorización, acá se actuó tal cual como dice la ley, lo cual no quiere decir, como yo dije al comienzo, de que la ley adolece de algunos errores que tendríamos que modificar. El otro día el Canal 2 habló el juez de falta diciendo que no se puede fumigar, haciendo la propaganda de esta reunión, a 500 metros del pueblo. Me fumigaron contra la casa en menos de 15 días 2 veces, como se ve el pasto ahí. Yo duermo ahí, vivo ahí, tengo el agua ahí, trabajo ahí. Estoy con problemas neurológicos por la impotencia. El señor que fumigó es el señor Luis Gavilio con una máquina que tiene matrícula y menos de 500 metros no se puede fumigar. Acá no cumplieron las leyes. Acá no cumplieron las leyes, fíjese. La municipalidad firmó y el ingeniero Saluso firmó para que se fumigue, sin venir a ver el ingeniero Saluso. Sin venir a ver el ingeniero Saluso. Y se presentó alguien de la municipalidad que no conocen el tema.
no conocen el tema. Llamando yo a la policía y que llega tarde siempre, acá en este caso. Fíjense cómo está todo quemado. Acá han fumigado contra la pared. Bien, la máquina abrió su jala. Una máquina de esas Metafor grandes manejada por el señor Luis Gavilio. Y cocinó todo acá. Fíjese acá, fíjese acá. Fíjese. Fíjese cómo ha quemado el pasto. Acá nos perdonaron. A 500 metros del pueblo dice que hay que fumigar. Fíjese, ni a 0 metros. Ni a 0 metros se respetó. Es una limosina. Esta sí es de febrero del 2012 y esta es del 11 del 1 del 2011, que esta fue la primera, cuando fue que casi me muero, pues llegué justo al hospital, me tuvieron ahí con oxígeno y todo. Ya esta de arriba fue un poquito más leve, pero lo que pasa es que ahí lo primero que pierdo la voz, enseguida me quedo muda, no hay forma de poder hablar por una semana. Total, pierdo la voz. Hasta la misma intendencia tenía un carrito con el tractor y fumigaba las veredas y las cunetas de la misma municipalidad. Y los equipos de una empresa de acá volcaban los productos que sobraban del campo en las cunetas del pueblo. Entonces, y lavaban los equipos acá en el centro del pueblo. Ahora los lavan también. Entonces, y según la ley está todo bien para ellos, ¿no es cierto? Y así continúa esto. Esto es una cosa insoportable. Tenemos niños, jóvenes, pero una cantidad enorme. Acá, a 20 metros, tenemos a la señora Bazán con tumores. Mi esposa con tumores, el señor pegado a la casa, Gómez con tumores, al frente el señor Pérez con tumores. Estamos hablando de una cuadra y hay 10 personas con tumores, una cosa increíble. El glifosato no nos deje ver el bosque, ¿no? A veces, o sea, el glifosato es un tema, pero no es tampoco meterse solamente con el glifosato porque hay problemas iguales o más complejos, pero el glifosato que por ahí lo que tiene es que como no tiene una gran toxicidad aguda o su toxicidad aguda es baja, por ahí no se ven muchos problemas agudos por el glifosato, sí a largo plazo, pero hay un montón de productos que todavía se siguen usando, como el endosulfán que recién va a salir de acá unos años, como el clorpirifos, como el 2,4-D, como la atracina. Hay un montón de productos, o sea que en cantidad y en calidad son muchísimos. Y cuando hablamos de cómo se usan cuando los necesitan. O sea, hoy, de la mano de las distintas fechas de siembra, de las distintas variedades de semillas, es prácticamente que no para en una época del año. Hay 4 meses ahora en invierno que se para hasta que llegue el trigo, sino todo el año están haciendo algo, siempre se está tirando algo. Trabajando juntos, yo voy a entender la probabilidad de enfermedad o de toxicidad que la tiene. Acá nadie dijo que no es tóxico. Nadie dijo que toda sustancia es tóxica. Todo depende de la dosis en que uno esté expuesto a esa sustancia. Y los que más queremos que por favor nos controlen o dejar tranquila a la gente para que de nuevo el avión cuando pase sea, para que el avión cuando pase sea un acto de ver algo atractivo, que vuelva a ser eso, como era antes. Que no lo vean ahora como asesino, ¿viste? Porque uno tiene que saber que cuando el avión sale a volar, o como te dije, o la terrestre, sale a aplicar a un producto, va a controlar una plaga que está comiendo. Y convengamos una cosa, el alimento que nos queda a nosotros es lo que la plaga deja. Por más que me diga, pero lo que primero en una manzanita te va a comer la plaga, bueno, lo otro es lo que nos queda para comer.
Entonces, de alguna manera hay que controlarla, ya sea orgánicamente, que es lo que yo te digo, vuelvo a repetir. Anhelamos que los productos sean biológicos y lo anhelamos a eso, porque uno es el usuario y además para todos. Porque nuestros hijos comen eso, nosotros comemos eso, la gente come eso. Entonces, ¿qué mejor nosotros? Porque nosotros somos enfermeras en este caso. Nosotros aplicamos, nos traen un producto autorizado y certificado por los mismos entes que autorizan y certifican los medicamentos. Son rollos, cada uno con lo suyo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Está buena esa. Esto es duro, ¿no? Le tengo más miedo a las cosas que le están poniendo mucha hormona a los pollos, que a los herbicidas. ¿A ese punto? No. ¿A ese punto digo tanto es? Sí, yo te digo que sí. No puede ser que un pueblo de pechuga en un mes y medio está listo. Hoy los animales, los vacunos, el novillito, en la vaquillona, antes le ponían 2 años, ahora le ponen 6 meses. 6 meses ya sale el vaquillo. De hecho, claro, uno como es de ciudad, ¿viste? Esas cosas no tiene noción. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y aquí en Córdoba se va a conocer en horas del mediodía esta sentencia en un juicio que es realmente histórico y que va a sentar precedentes en el país, porque es la primera vez que se investiga un caso de contaminación ambiental que tienen, como bien decían ustedes, sentados en el banquillo de los acusados a 2 productores y a un aeroaplicador. El fiscal pidió 4 años de prisión para el productor Francisco Parra y 3 años para el aeroaplicador Edgardo Pancelo. Todas las provincias, salvo 2, no tienen ley de agroquímicos, pero en Córdoba fue una de las primeras en el 2004, que fue creada como consecuencia del barrio Ituzaingó, donde se pone un freno, digamos, a un resguardo para la utilización del agroquímico. Porque la utilización del agroquímico, la fumigación aérea, es una actividad ilícita, porque está autorizada por el SENASA, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional, y por las leyes locales. Pero tienen un resguardo, un límite. Cuando se viola ese límite, esas normas de prevención, es donde podemos estar presentes ante la comisión de un delito que es el de contaminación ambiental. Y bueno, fuimos consiguiendo ordenanzas, por ejemplo, nuestro barrio está declarado en emergencia sanitaria desde el 2002, hay ordenanzas que prohíben la fumigación por avión y con la máquina terrestre a 2.500 metros, se consiguió la ley de agroquímicos en la provincia de Córdoba a partir de la lucha nuestra, porque a partir de que se hace visible lo del tema de Ituzaingó, en todos los lugares donde está la misma problemática empezaron a salir a pelear.
Tal es así que hemos armado un colectivo que se llama Paren de Fumigar, que está en Córdoba, en la provincia de Córdoba, está en la provincia de Buenos Aires, está en la provincia de Santa Fe. Después se sumaron los médicos de los pueblos fumigados y bueno, eso también ha sido muy bueno porque desde la universidad nunca se había tomado el tema como lo han tomado los médicos de la Universidad Nacional de Córdoba, ya se han hecho encuentros en Córdoba, en Rosario, y bueno, no es lo mismo que lo diga un médico que lo digamos nosotros, es como si se tuviera, aunque digamos lo mismo, es que como si se tuviera más cuenta de esto. Entonces deberíamos sentarnos en el concepto de que qué es lo que está sucediendo, qué les pasa en común a todos estos individuos. Están siendo fumigados. ¿Por qué están siendo fumigados? ¿Por glifosato? Sí. ¿Por endosulfán? También. ¿Por el llamado 2,4-D? También. ¿Por piretrinas? ¿Por todo eso junto? También. Por productos que de pronto ni él lo sabe, ni tenemos acceso porque tal vez sean productos ingresados y que estén ya prohibidos. Entonces está siendo sometido a un gran bombardeo de xenobióticos, es decir, productos que producen efectos dentro de los seres vivos y que no les, digamos, que les son ajenos a ellos. Y el concepto que nosotros deberíamos tener es de que la soja es transgénica. Pero nosotros, los que estamos alrededor, no somos transgénicos, no tenemos el gen de la resistencia y vamos a tratar de defendernos o vamos a enfermarnos igual que se enferman y mueren los yuyos, las malezas, los paraísos, los eucaliptus, el algodón. Señor Panchero, ¿tiene algo para agregar o decir que no haya dicho antes? Me queda simplemente aferrarme a mis dos bastiones de vida, que soy católico, hasta que el día que el Sea Supremo diga basta, y todavía creo en las instituciones y en la justicia de mi provincia, a pesar que no me ha tratado muy bien hasta este momento. Simplemente pido, señores jueces, que hagan justicia con este juicio. Nada más. Bien. Señor Parra. Bueno, yo soy propietario de un campo colindante de Barrio Ituzaingó anexo, y ahí jamás se fumigó con avión. Es más, no lo conocía el señor Panchero hasta esta situación. Y nunca, jamás, se aplicó agroquímicos que estuvieran prohibidos. Esperan que esta justicia sea justa. Y bueno, nada más. Señor Gabrieli. No, nada que ver. Bien. Entonces el tribunal va a pasar a deliberar y cuando ingresemos nuevamente va a ser para dictar un veredicto. Presumo yo que ha interpretado que siendo la primera vez que una actividad de este tipo es considerada delito, ¿no es cierto?, la sanción impuesta es importante. Reitero, no la que nosotros deseamos, pero no nos deja de conforme porque el fondo de este problema, de la declaración delictiva de esa actividad, es, yo creo que es una bisagra histórica para el futuro de nuestra humanidad. Doctor, en la lectura de la sentencia no habla de delito. Bueno, la condena obviamente es delito. Cuando lo condena, ¿no es cierto?, es porque hay un delito. Si no hubiera delito, no habría condena. Doctor, de todas formas, da la impresión de que los vecinos se fueron con... no están conformes, ¿no?, como el tema de que no va a haber una prisión efectiva. No se estaba juzgando a tres sojeros, se estaba juzgando al modelo que se instaló en la Argentina, que está produciendo un montón de muertes, está produciendo un genocidio encubierto. Se estaba acá, de esto dependía la vida de un montón de personas y no se hizo justicia. El hecho de ejecución condicional para Parra, el dueño del campo, y para Pancelo, el aviador, ¿les dice algo? ¿No les dice nada? ¿No significa para ustedes nada? Es que tareas comunitarias para nosotros no es justicia. Tareas comunitarias para alguien que mató. Y no mató una persona, mató cientos de personas, enfermó miles de personas. Porque a todo el barrio nos enfermó. Nos contaminó, hubo pruebas y quedó suelto. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿De qué justicia hablamos? Instantes nada más aquí la justicia de Córdoba dictó
sentencia, y si bien no es la condena esperada tanto por la querella como por la fiscalía y principalmente por las madres, como estas mujeres que desde hace tanto tiempo vienen peleando, luchando, reclamando justicia. Necesitamos recuperar, resignificar toda la producción histórica que hicieron los campesinos para producir alimentos sanos, o sea, alimentos de calidad, en convivencia con el medio ambiente. El hombre no puede más seguir destruyendo el mundo. Nosotros tenemos que seguir produciendo en convivencia con el mundo y para alimentar a los trabajadores, porque lo que pasa hoy es que tenemos más de 1 millón de millones de personas en el mundo que mueren de hambre, y esto no está muriendo de hambre porque hace falta alimento, sobra alimento. Lo que pasa es que estos alimentos están concentrados en las manos de unas pocas empresas transnacionales, y nosotros tenemos que resignificar un modo de producción, trabajar una otra matriz productiva que va a llevar en contra la mudanza del paradigma de producción, produciendo en pequeñas fincas diversificadas bajo la agroecología y produciendo para alimentar a las comunidades. Son ofensivas diversas. La disputa no debe darse solamente en el campo de lo político, ideológico y de sentido. Hay que darla en el campo de los medios de comunicación, en esto, en la argumentación de imágenes y de servicios audiovisuales. La disputa hay que darla en los territorios, esa la damos ferviente y fehacientemente. La disputa hay que darla en las mesas de negociaciones, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en los juicios que llevamos adelante contra empresas, contra empresarios, ellos contra nosotros. La disputa hay que darla en los marcos internacionales, ahí donde están los foros de la ONU, de las Naciones Unidas en Ginebra por los derechos humanos, en la FAO en Roma. En la UNASUR hemos pedido un espacio en la Vía Campesina para empezar a plantear nuestros disgustos con el apoyo de países progresistas a los agronegocios y a las multinacionales. Es decir, la disputa hay que darle en todos los campos donde nos dé el cuero. Nosotros nos organizamos, hemos empezado muy pocas familias en el 99 por problemas de la tierra, por estos grandes empresarios que venían a desalojarnos del lugar. Entonces hemos sido muy poquitas familias, 4 o 5 familias que empezamos a salir y a hablar con todos los vecinos del lugar y a decir si nos quitan la tierra, nos desalojan de aquí, a dónde vamos y de qué vamos a vivir, porque nosotros somos campesinos que vivimos desde muchas generaciones y producimos y criamos animales. Lo que producimos para el autoconsumo, y los animales que criamos es para la venta, así que de eso uno vive. Entonces la gente ha empezado a tomar conciencia y a organizarse, a defender entre todos, defendemos un territorio que es comunitario para todos. Estás marcando el camino y ya te estás yendo. No, estoy cagada porque... ¿Más arriba? No, falta más de la mitad todavía. El monte como la tierra para nosotros es la vida. Del monte nosotros podemos
trae leña. Nosotros no tenemos cocina de gas, ¿qué hacemos? A la mañana hacemos fuego con la leña de los árboles para que vayan desayunando los chicos a la escuela. Los árboles nos dan algarroba, hacemos arrope, jalea de las tunas. Y el monte tiene muchísimos frutos. Si te pongo a nombrar, el monte tiene muchísimos frutos que se hacen en cada época. Así que el monte nunca está dejando de dar fruto. Algunos son de invierno, otros de primavera. Y nosotros lo utilizamos así. Mira cómo saca fuerte la cabeza. Va calmando, ¿visto? Ahora no hay tanto como antes. Pero por otras partes, a donde viven otros compañeros, nosotros enteramos que también están lo mismo que nosotros estábamos antes, con las fumigaciones, con las topadoras, ¿viste? Pasan tantas cosas así en la lucha, ¿viste? Pero por eso creo que no vamos a bajar los brazos. Quizás más nos da fuerza eso. Porque yo pienso en una cosa que algunos de los compañeros dicen, no, pero si nos van a llevar presos, no quieren, qué sé yo, tienen miedo, ¿viste? No quieren andar en la lucha casi. Pero si no queremos andar en la lucha, tenemos que hacer un esfuerzo si nosotros queremos tener nuestra vida en nuestra tierra. Porque si nosotros no hacemos un esfuerzo para luchar, para lo nuestro, para nuestros hijos, ¿qué podemos tener? Nada. No vamos a tener nada. Y bueno, entonces por eso, yo hasta ahora, gracias a Dios, siempre les digo a mis hijos así que mientras vivan, tienen que estar en la lucha. Porque sin organización y sin unión no se hace nada. La unión y la organización es lo que vale. La puerta de ustedes. La puerta de ustedes. ¿Cuál es el arco? La puerta de nosotros. No, acá. La puerta de nosotros. La puerta de nosotros. Va, derecho. ¿Te vas? Pique, compañero, pique. Dejalo que saquen a ellos. 4-0 pierden, pobres pibes. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Ahí me detuvieron y me llevaron. Les preguntaba por qué no, me dice, vamos, dice, el jefe quiere hablar conmigo. Y, ¿qué vestido para? Me hicieron quedar ahí, que no, que han seguido a volver, que estuve como 6 días, nos quedé otra vez allá en la... Ya unas cuantas veces ya me habían detenido antes, que he sido siempre muy llevado por la policía, he sido muy perseguido, nos han maltratado mucho, ¿no? Cada tanto así nos tenían. Y de ahí allá me dijeron que era porque yo estaba usurpando las tierras, cuando nosotros hemos sido dueños nacidos y criados aquí en estas tierras. Y todo eso se me han venido por pegarme cuando me agarraron. Y entonces cuando me quería voltear, el tipo ese gordo, ese Julio Ceja, y no me podía voltear. Y Luis se afloja, le pegué una trompada y se me han venido los otros. Y ahí le dice, trae la escopeta, métele un tiro a esta mierda. Y me pegaron el pie. El día 14 de noviembre del 2002. Y bueno, me balearon y se mandaron a mudar. Dispararon, ahí nos subieron a la camioneta y quedaron en la casilla el personal, los demás. Los del hecho se han mandado a mudar. Hasta día de 8 años ha aparecido el tipo. Y ha entrado y después que me hizo robar los expedientes, todo, hasta que no cobre nada de mi accidente, nada. Los abogados me decían, si ibas a cobrar, Rodríguez, está todo bien y esto es fácil. Y me robaron más o menos en el 2008, me robaron los expedientes. Siéntese, maestro.
Hoy los territorios nos van achicando y nos van corriendo a las tierras menos fértiles, ¿no? A las comunidades indígenas o a la gente de pocos recursos. Hoy vienen y agarran territorio, un solo tipo tiene 60.000 hectáreas aquí en la zona y así hay unos cuantos, ¿no? Hay otro tipo que tiene 110.000 hectáreas. Aunque estamos en este montecito, como dice, es de nosotros, porque nosotros hemos estado luchando para que no desmonten todo. Porque si usted ve de ahí un poco más para allá yendo, todo es campo. Nada, muy poco queda monte por ahí. Y eso es lo que yo les digo, después dicen, ¿por qué no llueve? ¿Qué va a llover si toda la fortaleza de la tierra le han sacado? El árbol, los árboles lo que trae la lluvia. Y el maíz también lo fumigan muy mucho. Todo veneno, como vas a ver, la escuela está ahí está a 100 metros de este maíz, está la escuela y cuando fumigan con avión el maíz. Y pasa y da vuelta el avión ahí sobre la escuela y va tirando todo el veneno sobre la escuela. Estaban jugando los chicos ahí en el patio y justo andaba curando la mosquito ahí, a venir y a empezar a lavar ahí en la esquina ahí. Entonces, ¿ve? Al empezar a lavar y justo sale la maestra y le dice que cómo va a estar lavando ahí las mosquitas si los chicos andaban ahí jugando en el patio. Y son chicos, ¿viste? Que ella también, mi nena, que está ahí, que ella también va al jardín. Y muchos chicos que ellos ya no se ponen en el lugar de nosotros tampoco, lo que hacen ellos. Porque eso le cae mal. Ponerle que a nosotros no lo caiga mal, pero a ellos sí. Y por eso estamos muy dolidos y siempre tenemos una comunidad que se sabe manejar y quiero que se solucione todos estos problemas de los herbicidas que... Bueno, estoy emocionado y me gustaría por lo que vienen a hacer aquí en la escuela, que gente de afuera que se preocupe por la escuela, porque aquí nadie se quiere preocupar por nosotros, más contra de nosotros. Ya estamos cansados de eso. Hay que echar un poco de grasa, ¿no? Más que aceite. Bueno, en Aviateray ahora el problema que estamos teniendo es la falta de conciencia de los problemas que acarrea el tema del mal uso de los agroquímicos. Si bien no estamos en contra del uso y de las fumigaciones aéreas, lo que nosotros queremos es que se tome conciencia de los daños que acarrea el abuso de los agroquímicos y que no se sepa manejarlos. Vivimos en una localidad que está rodeada de campos y que la mayoría de la gente vive de lo que trabaja de ese campo. Entonces lo que se busca es una concientización de lo que el veneno acarrea, de cómo hay que manejarlo, de los cuidados que hay que tener con los tachos. Es muy común en nuestro pueblo ver que las familias, que la gente que trabaja en el campo reparte los tachos de veneno a las demás familias para que acarreen agua, por ejemplo, sin hacer lo que deberían, que es tirarlos, reciclarlos, todo ese tipo de cosas.
O sea, en mi caso, el dueño de la chacra y el que... O sea, la chacra es alquilada. Y a él no le importó, o sea, no le importó. Él le quiso dar plata a mi papá. Yo creo que con la plata no se compra. Yo estuve mal, a mí los doctores me dijeron que me estaban secando por dentro. Y que esto con el tiempo me va a afectar, se me puede producir otra enfermedad mala. O sea, yo fui ahora la última vez que fueron y me dijeron que podía tener cáncer. Y te da, o sea, yo cuando me dijeron eso me asusté. Pero a los de acá no les importó eso. Quisieron solucionar todo con plata. Joel nació así. Joel cuando nació con un agua acá al costado, de acá hasta acá. Esto acá le tapaba todo, que a él no se le veía la vista cuando él nació. Y de ahí Fortín, cuando nació, me derivó a Resistencia. Y ya en Resistencia le tuvieron en... ¿Cómo dónde están los chicos estos? Incubadora. En incubadora una semana. Cuando tenía 4 días de nacimiento lo operaron de acá atrás, que tenía ese problema. Y así una cosa de allá atrás, una columna que le sacaron. Me lo operaron. Y ahí me dijo la doctora que era el problema eso, la fulminación. Me dijo el doctor Fortín y me dijeron la doctora Resistencia, que es de la fulminación, que es... Que yo tragaba, vio cuando andaba embarazada, ese veneno que tiraban por arriba, yo tragaba todo eso y ese le hizo de por eso nació con problemas. ¿Y ahora cómo está él? Ahora anda bien, gracias a Dios. Todo bien. Nada más que les falta los aparatos para que él pueda caminar y mucha rehabilitación. Nosotros estamos en nuestro servicio con malformaciones graves, le decía, sin contar las cardiopatías leves como son la comunicación intraauricular y comunicación intraventricular, alrededor de 4.5 y 5.5%. O sea, estamos mucho más del doble de las medias nacionales e internacionales. Es por eso que con este estudio nosotros, uno como neonatólogo sabe que en el primer trimestre de gestación, o sea, de formación del feto, es donde intervienen todos los factores, ya sea los factores virales, las enfermedades que padece la madre, pero también interviene en un 33% el medio ambiente. Entonces nosotros, a través de este estudio, lo que queremos llevar y llamar la atención es a nuestras autoridades nacionales, provinciales, locales, de que pongan un poco más la mirada en el medio ambiente. O sea, porque evidentemente este alto índice de malformaciones en nuestro servicio, el 33% de esas malformaciones se deben a alteraciones en el medio ambiente. Tenemos que decir también, bueno, que afecta al resto de la población no embarazada. Digamos, nos preocupa esto porque estamos hablando del futuro, ¿no es cierto? Estamos hablando de malformaciones, de niños que no nacen o que van a nacer mal. Estamos hablando de enfermedades que pueden aparecer después del nacimiento, como ser trastornos del aprendizaje, digamos, es decir, síntomas que van a aparecer después. Yo realmente creo y quisiera que haya una investigación profunda, como te decía anteriormente, de alguna institución. Se me ocurre, por decir un nombre, del Hospital Garrahan, que sé que se dedican mucho al estudio genético. De hecho, hace 2 años estuvieron en otra localidad aquí próxima, en Sespeña, dando charlas al respecto, y ya en ese momento se le planteó, porque no es solamente esta localidad de La Tigra la que tiene ese tipo de sospechas o presupone que haya algún tipo de vinculación entre discapacidad y fumigación, sino que charlando con directores, con docentes, con médicos de otras localidades, siempre está presente esa posibilidad. Así que realmente sería sumamente interesante e importante para todos,
fundamentalmente para la comunidad rural, que hubiera alguna investigación profunda y seria. Yo creo que la especie se está exponiendo a una sistemática evolución por presión, digamos, ¿no es cierto? Por presión selectiva se llama. Cuando las especies obviamente tienden a mutar para poder, de alguna manera, tolerar mejor los cambios. Cuando la presión es tan alta que solo puede mutar favorablemente una parte de la especie, obviamente estamos dejando de lado mucha población, y sobre todo la población más susceptible. Entonces yo creo que, honestamente, si seguimos a este ritmo, creo que estamos seriamente involucrando lo que es el patrimonio hereditario de toda la humanidad, ¿no? Cuando ellos adviertan que hay cuestiones que ponen en peligro la vida, la salud propia de los vecinos, cuando adviertan también alteración en el ambiente, como decir, bueno, ya no hay más sapos, no hay más ranas, nos llegan a decir en algunos lugares, los cítricos se secan, los paraísos también, que esas son, parece, las plantas más sensibles a la aplicación de agroquímicos, denunciar, no cansarse, porque en sí el derecho, no sé, sería la defensa de la vida, no es la vida nuestra únicamente, sino la de las generaciones futuras. En el caso de la leonesa de Las Palmas, con la medida cautelar y con la acción de amparo, se logró eso y se lograron a partir de eso un montón de reacciones, ya sea desde la intervención del Ministerio de Salud, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, porque de alguna manera detrás de un conflicto siempre van a ir apareciendo una multiplicidad de conflictos, porque de alguna manera aquellos que no encuentran un canal encontraron ahora una posibilidad de expresión por lo menos del conflicto. Esto no quiere decir que se vaya a solucionar, pero sí por lo menos de expresión del conflicto. Y que alerta y que exige a las autoridades la toma de decisiones, porque de alguna manera es su responsabilidad. Esto está en la Constitución de la Nación y en la Constitución de las provincias y en la legislación, por otro lado, ¿no? Y estamos hablando de derechos básicos, como son el derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente, derechos básicos. A las autoridades y a los empresarios le conviene más el control del Estado que el control ciudadano. Cuando el ciudadano comienza a ejercer el control, que por otra parte es un control, diríamos, que deberíamos hacerlo, porque ser ciudadano es eso, ser ciudadano no es solamente votar en el día de las elecciones, sino aparte de ejercer ese control. Y uno de los controles, repito, es el control, ¿no es cierto? Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y saludable, porque es un derecho no solamente del ciudadano actual, sino es un derecho a las futuras generaciones, a las generaciones que vienen. Bueno, la lucha de los pueblos en esta etapa es enfrentar esta política que baja al imperio de los Estados Unidos como cabeza de la globalización, que defiende la ganancia y la ampliación del capital de sus transnacionales, versus la lucha que hacemos los pueblos por defender lo que nos pertenece, además por defender fundamentalmente la vida y la naturaleza y su biodiversidad. Entonces una de las principales tareas que tenemos es la de tomar conciencia de lo que está ocurriendo, informarnos y a la vez multiplicar estas voces que vayan haciendo visible lo negativo de este modelo
y al mismo tiempo construir alternativas, es decir, hacer propuestas concretas que vayan resolviendo los problemas objetivos que tiene la humanidad. Es decir, la gente necesita comer, alimentarse. En todo caso, tenemos que discutir de qué forma vamos a producir esos alimentos. Está claro que de esta forma vamos hacia un precipicio. Esto tenemos que entenderlo. La ciencia no es la solución a todo. El respeto por la vida, el respeto al otro, eso nos ayuda a superar cada vez más. Y si nosotros no respetamos la vida y seguimos creyéndonos que somos el centro absoluto del universo, vamos a seguir destruyendo nuestro entorno natural. Por eso admiro y aprecio el trabajo de nuestros pueblos originarios que respetan fundamentalmente la Madre Tierra, la Pachamama, respetan el bosque, respetan el monte, se alimentan, sacan, extraen, no que destruyen para tener. ¿De qué nos sirve tener? Y yo no digo que hay que estar en contra de la minería, en contra de las pasteras, en contra de las hojas, sino de qué modo se van a hacer eso. Si me decís la mega minería, sí estoy en contra. Ahora, si queremos usar un teléfono necesitamos minerales. Bueno, si queremos usar papel necesitamos determinadas pasteras, pero el tema es la escala. Y en el desarrollo es fundamental la escala. Entonces, precisamente este tipo de paradigma o este cambio de paradigma es el que nos trae a nosotros la obligación de pensar o de repensar la agricultura que queremos o, más que la agricultura, qué tipo de país es el que estamos queriendo y en el cual la agricultura forma una parte muy importante, ¿no? Es decir, es imposible pensar en un país distinto sin pensar en un campo distinto. Cuando vamos al súper, no somos conscientes de que estamos avalando modos de producción, sistemas económicos enteros y que en el plato de comida de todos los días está toda la política agropecuaria que sostenemos y en lo que consigamos en la heladera al salir de aquí, ya estamos habilitando o no. Y decrecer, que va en contra de toda la filosofía moderna sobre la que se basa la organización cultural de nuestras vidas, es casi una idea subversiva en un momento en que todo alienta a la idea de que estamos mejor si crecemos. Decrecer es una forma de bienestar y de tener éxito también. Decrecer es vincular lo que consumimos a nuestras necesidades. Y me parece que sería interesante poder elegir si consumimos transgénicos o no, más allá de la discusión de si los transgénicos son o no peligrosos para la salud. Es decir, quien consume alimentos ricos en grasa sabe que está comiendo alimentos que pueden tener algún riesgo potencial para su salud, pero elige o no. Y quien está comiendo alimentos producidos y homogeneizados a base de lecitina de soja transgénica no puede elegir porque no sabe, porque esa información no se brinda. Y bueno, allí tenemos un primer gran elemento como para empezar a trabajar este tema.
Los trabajos que hicimos como facultad a través de los campamentos sanitarios nos permitieron sostener lo que muchos científicos a través de sus estudios en laboratorios habían anunciado previamente. Epidemiológicamente nosotros vemos que los problemas de salud vinculados a la exposición de agrotóxicos, según lo que en laboratorio se había establecido, hoy están presentes. En este sentido, nosotros tenemos la responsabilidad como facultad pública de advertir a la población respecto a lo que significa estar expuesto a sustancias tóxicas de este tipo y también respecto a lo que significa que los criterios de caracterización de la toxicidad de determinadas sustancias no sean los adecuados. Hoy en nuestro país, la toxicidad de las sustancias que se utilizan en los modelos productivos se calcula en función de una regla que solamente mide los efectos agudos. Solamente presentan los eventos, los presentan las empresas con sus estudios y independientemente de eso no hay más nada. Nosotros estamos pidiendo muy fuertemente de que participen investigadores independientes, las universidades, que nos digan realmente si lo que dice la empresa es cierto. Porque en última instancia yo tengo la obligación de desconfiar porque una empresa tiene por objetivo la renta. O sea, hay que gestionar en serio, hay que llevar adelante legislaciones en serio, el poder de policía del Estado es fundamental. Mientras eso no se da, son las comunidades las que tienen que pelear, que después también van a tener que pelear. Nosotros tenemos una propuesta de un proyecto que va a entrar a acreditación ahora, que es cómo las comunidades tienen que hacer los diagnósticos de riesgo, esto mismo que estamos haciendo nosotros, por supuesto con nosotros, porque van a necesitar instrumentos que no van a tener las comunidades. Una vez establecido el problema, después llevar adelante proyectos de intervención en su propia comunidad y de vigilancia epidemiológica y ambiental. Son las comunidades lo que lo tienen que hacer. Se puede derrotar como nosotros derrotamos las multinacionales si los vecinos se unen. Primero lo que tienen que hacer, como hicimos nosotros, hacer un relevamiento en su pueblo, localidad o en su barrio, manzana por manzana, y van a ver la cantidad de enfermos. Pero tienen que registrar los años anteriores de gente que haya muerto de cáncer y la que está enfermo de cáncer. Nosotros hicimos varias tácticas. Hemos hecho marchas con barbijo, con antorcha, vela, hemos puesto en los árboles el barrio de la muerte, poníamos luto, y también se crucificó Luis María Camacho, un valiente que salió en todo el mundo por medio de los canales. Se crucificó en una cruz que le construimos de más de 10 metros de altura, con un brazo más de 6 metros. Fue un hito que por eso empezaron a sacar las plantas cerealeras. Así que le debemos mucho, todos los rosarinos, no solamente los vecinos de nosotros, porque el problema de todo Rosario era, nosotros ahora tenemos el barrio menos contaminado. Yo creo que hay una Argentina que es la que se ve por televisión, la que consume Buenos Aires, la capital federal, y la que consumen las capitales de provincias, las ciudades más importantes.
Y hay otra Argentina subyacente que está construyendo otra cosa, que son los pequeños agricultores, que son los pueblos originarios, porque en la Argentina hay pueblos originarios también, aunque siempre lo hemos querido negar. Y hay gente que está construyendo también otra forma y otra sociedad un poco más justa. Tal vez no esté tan visibilizada, pero hay organizaciones en cada barrio, en cada pueblo, a través de la cultura o como objetivo. Tal vez el objetivo al principio puede llegar a ser la cultura o una murga o un teatro. O una huerta comunitaria, pero detrás de o una radio comunitaria, pero detrás de cada uno de esos ejemplos hay una construcción social. Después, bueno, se dio en un momento, decido, digamos, hacer un cambio, así como en mi vida, y decir, bueno, necesito hacer algo por algo. Y bueno, en el 2005, a principios de 2005, viajo a Quimilí, a una de las sedes, la primera sede del MOCASE, porque tenía que traer unos papeles para un favor al amigo estaba justo de vacaciones, me había tomado como 2 meses para viajar, y me vengo a Quimilí para el fin de semana, llegué un viernes, me iba el domingo, y bueno, ahí me quedé como 2 meses más o menos. Ahí empecé a conocer a la comunidad, me empezaron a hablar de la lucha. Todavía existían los desalojos, las problemáticas del territorio, el agua. Entonces dije, bueno, creo que acá es el momento. Que vuelva el quichua, que nosotros tengamos la lengua quichua, que los maestros también vengan a enseñar quichua, que volvamos a vivir como antes criando animales, que nadie no nos moleste, que comamos comida sana sembrando nosotros mismos, que consigamos la semilla sana y vamos sembrando. Que nuestros chicos siembren, que anden en caballo, que de todo, que eso queremos. Yo quiero todo eso. Y ustedes también, porque ustedes también están luchando, me parece, ¿no? Que ustedes también tengan suerte y anden bien en los trabajos y todo que tengan. Porque yo sé que no solamente nosotros hemos carecido aquí, sino ustedes todos también. Yo estoy haciendo una formación en medicina aborigen, ancestral, y para ellos la misión de las personas, de los humanos, es ser guardianes del orden natural, ¿no? Y a mí me encanta eso. Me parece que es un sentido tan claro y tan poco egoico, ¿no? ¿Y qué es el orden natural? Esto, que si saco tengo que dar, por ejemplo. Que si atacan tengo que reparar. La agroecología es una forma de vida, una forma de interpretar nuestro rol en la naturaleza, nuestro rol con los seres humanos, con la civilización, nuestro rol de ciudadano. Nosotros tenemos un sistema productivo abierto a nuestra sociedad. Nosotros planteamos la responsabilidad ciudadana de sus actos más íntimos de relación consigo mismo, hacia la naturaleza y por ende y por obviedad hacia la sociedad. Nos aferramos al viejo dicho popular de poner los huevos en distintos canastos, ¿no? Y haciendo especial hincapié tanto en la producción de origen vegetal como animal. A su vez, esas chacras van a correr menos riesgos desde el punto de vista económico, porque de repente se derriba por distintas variables el precio de un determinado producto agropecuario. Yo tengo en las manos otra importante cantidad de productos que forman parte de nuestra canasta alimentaria, y de esa forma estamos creando chacras que desde el punto de vista financiero y económico son mucho más estables y sustentables a través del tiempo. Lo que hace la mirada agroecológica, lo que busca es, en gran parte, imitar lo que hace la naturaleza, o los procesos de los ecosistemas, pero no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, pero no vamos a dejar que siga todo su curso natural, porque lo que nosotros hacemos es una huerta, que tiene un fin, que es sacar verdura para comer. Entonces, con un fin productivo, obtener verduras, lo que vamos a hacer es tratar de imitar, recrear, fortalecer los procesos y las relaciones que se dan en los ecosistemas con un provecho que es sacar verdura. Esto es, por ejemplo, las plantas se relacionan entre sí. Hay plantas que van a ser, si se quiere, buenas socias y malas socias. Se van a poder combinar. Con esta asociación entre aromáticas, medicinales, nativas y hortalizas, bueno, que el producto no
no sufra, no se le acerquen los insectos, bueno, que estén protegidos. De hecho, viste que en los costados del alambre con el vecino tiene puestas nativas, tiene medicinales, tiene aromáticas, bueno, en fin. O sea, es demostrar, el sentido de esto es demostrar que, bueno, que con este planteo se puede obtener un producto sano, saludable y que podemos evitar tranquilamente el uso de todo lo que sea químico en una producción así, familiar, artesanal, natural, como la quieras llamar. Esto me ha posibilitado crecer en lo que es el emprendimiento mío en sí mismo, me ha posibilitado crecer espiritualmente, porque recién comentaba de que te nutrís de una forma extraordinaria con el contacto con el público, con los demás feriantes. Es algo que realmente hay que vivirlo como experiencia para ver de qué se trata. Es empezar a mancomunarnos en esfuerzos y entender un poco lo que es la autorresponsabilidad, que es algo que realmente le corresponde a cada uno. Dejar de dar siempre esta responsabilidad a una institución, a un gobierno, a quien sea, y darnos cuenta de que nosotros permanentemente estamos afectando nuestro ambiente más íntimo y más externo a través de las cosas que permanentemente hacemos. Y la idea es cooperar lo menos posible con el sistema, o sea, tratar de salir, tratar de esquivar un poco el sistema. Si bien uno cada vez que le pone nafta al coche tiene que cooperar con la petrolera, tratar de cooperar lo menos posible. Creo que lo que nos queda hacer es desde nuestro lugar, desde el lugar de cada uno, ir generando un espacio que por más mínimo que sea, vaya generando espacios más grandes y que se vaya multiplicando. Creo que es lo que nos queda hacer, pelear contra grandes poderosos que nos están imponiendo un modelo de vida. Yo no puedo, pero sí puedo generar mi espacio con mi familia, por empezar, con mi entorno, bueno, y con mi grupo de gente que después llevará a su espacio y demás. Cuando la gente observa que hay otra forma de vivir y que realmente se está mucho mejor, después no vuelve atrás. El hombre tiene la capacidad intelectual, tiene la capacidad física, mental, anímica, espiritual, como le quieran llamar, o todas esas juntas y más aún, para poder ver profundamente. Y me parece que con respecto a todo esto que estamos hablando, que es acerca de este paradigma que tiene que ver con la alimentación, con el consumo, con los recursos naturales utilizados, con la contaminación, con el medio ambiente, me parece que deberíamos profundizar y poder ver esa problemática toda, ¿no? De una manera, llamémosle holística. Intentemos ver al mundo como un ser, como un solo ser, un único ser. Una de las ideas bases sería conectar de nuevo con la Tierra, conectar con la Luna, conectar con esas fases que hemos perdido, conectar con las estaciones, recuperar los ciclos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el agua, pensamos en el bosque, pensamos en las especies que habitan ese bosque, no podemos pensarlas de manera separada, que las podemos manejar unas y a otras a nuestro antojo y ponernos nosotros por encima de esa unidad que sería el bosque. Tenemos que ponernos dentro de esa realidad. Nosotros somos parte vivimos con la naturaleza. Hoy intentamos de recuperar lo que habíamos perdido. O sea, los guardianes espirituales, los guardianes de la naturaleza eran los pueblos indígenas. Y hoy esos guardianes espirituales, los guardianes de la naturaleza, están solamente sentados en el trono del viento o del aire o de la misma naturaleza. Esos guardianes no existen hasta este momento. Nuestra creencia forma parte de un todo, idas y vueltas que no tiene principio ni fin. Los guardianes de la naturaleza son los pueblos indígenas y toda la escritura de los pueblos indígenas y la introducción para la sociedad en sí, hay que procurar también de leer la escritura en el viento. Parece poética, pero en la práctica implica una responsabilidad muy grande con nuestro entorno, con los seres humanos que conformamos esta gran familia universal. Implica modificar las relaciones para dejar de tener entre nosotros una actitud de competencia y volver a un sentido de comunidad,
porque estoy segura de que cuando nos veamos como comunidad no vamos a tener a los productores por un lado y a la gente, a los vecinos de a pie, enfermos por el otro. Cuando tengamos sentido de comunidad nos vamos a dar cuenta que están tan enfermos los productores como los peones, y entonces quizás empecemos a encontrar juntos un camino de salud, de armonía y de felicidad, porque en definitiva, ¿qué otra cosa podemos buscar? Y siempre recordamos uno de los párrafos que escribió el Che, cuando dice que si usted le parece que vive o observa alguna y se siente movido por alguna injusticia que ve en el mundo, bueno, eso quiere decir que nos consideramos compañeras y compañeros. Y creo que es muy importante esa necesidad de involucrarse, porque también a uno mismo lo hace crecer, empezamos a crecer de una forma colectiva, ¿no? Con otro, como dicen, con otro paradigma y con otra visión de las cosas que, por lo menos, lo que me tocó vivir, les cuento que es muy interesante. Muchas gracias. Saludos para todos.
los métodos de explotación económica, por ejemplo, que caracterizaba el capitalismo más primitivo. En realidad no fue solamente con el colapso soviético, fue una cosa bastante curiosa que simultáneamente con el colapso soviético hubiera un cierto derrumbe del estado de bienestar, del modelo de socialdemocracia. Todo eso también se fue medio entrando en crisis simultáneamente. Y de alguna manera el viejo capitalismo manchesteriano volvió sin problemas. Y creo que lo vemos, por ejemplo, con el tema, yo diría, el retorno de las economías de enclave. Las economías de enclave caracterizaron el capitalismo de su primerísima época, cuando iba a distintos lugares, a distintas costas africanas o americanas a llevarse un producto valioso, o dos. A partir de ese momento el capitalismo se despliega, pero se despliega fundamentalmente con una nueva forma. Ya no es ese capitalismo industrial, etc. No, es el nuevo capitalismo financiero. Y allí viene lo que tanto se habla de la globalización. Lo que realmente intentaron globalizarnos fue básicamente en el área de las finanzas. De pronto el mundo se despertó que una mañana había que estar alerta con el tema de cuánto era el costo país, cuánto valía el país, cuánto cotizaba la bolsa de Nueva York, el Nikkei. Todos los noticieros televisivos de cualquier lugar del mundo, hasta del país más atrasado, nos pasa el Dow Jones cuánto estuvo en la bolsa de Frankfurt, etcétera, etcétera. Y eso es una clara demostración de cómo nos han trasladado ese modelo financiero que mueve gigantes. No suceden por casualidad. A mí me parece que hay un modelo, digamos, un modelo de distribución de roles en otras épocas decíamos la división internacional del trabajo, pero hay un modelo donde Latinoamérica ha sido de alguna manera combinada o puesta en el rol de proveer recursos naturales que requieren otras, el comercio internacional para darle comer al chancho chino europeo o para producir determinados bienes tecnológicos, etc. En esto entra la agricultura y entra la minería. Son dos problemas diferentes, pero nuestro país es un claro representante, como ninguno en Latinoamérica, diría yo, muy claro, donde la agricultura configura esto que destacábamos como un método, como un sistema extractivista de recursos que lleva agua, minerales del suelo, se carga los bosques, desaloja los territorios, etc. Y la minería que se lleva metales. El día de mañana también será el agua. Masas de dinero sin saberse realmente quiénes son sus propietarios y cuáles son realmente los intereses finales del mismo. Cualquier fenómeno de extracción colonial tradicional en la época de la colonia fue juego de niños al lado de lo que se extrae en este momento. En todo sentido, de la megaminería de metales hasta la megaminería de la soja. Es decir, la cantidad de nutrientes, la cantidad de recursos propios que se pierden no tienen precedentes. Es decir,
tenemos mucho más fenómeno colonial hoy, en pleno siglo XXI, que el que hubo antes, por la escala en que se produce. Entonces, al no haber este balance, al no haber resistencia ambiental, el efecto ya se da sobre las personas. Y tal vez lo más patético es cuando consideramos lo que se llama el agua virtual. Los países, por ejemplo, el caso de países europeos o el caso de China, lo más cómodo que puede haber es lo que nosotros les proveemos. Ellos utilizan o bien los subproductos de la soja, aceite, harinas o los propios granos de soja, pero sus plaguicidas quedan acá. La destrucción del suelo queda acá. Los vacíos de nutrientes quedan en Argentina. Y el agua utilizada para los cultivos, es agua que se consume en Argentina. Cuando uno se pregunta por qué estas cosas suceden, me parece que con el colapso soviético se creó una nueva situación, digamos, creo que los dueños del capital, los dueños del poder de las áreas más grandes de la tierra, se vieron liberados de problemas como la opción del capitalismo-socialismo, por ejemplo, y curiosamente volvieron a usar